¿Qué tal, muchachos, muchachas, padres y madres de familia? A nombre del Taller de Realidad Social del curso CCH Oriente, les saludo. Vamos a revisar uno de nuestros temas, el cual es dependencia, desarrollo y subdesarrollo. El temario de esta sesión comprende los siguientes subtemas: el origen de las civilizaciones y el orden mundial, desarrollo y subdesarrollo, soberanía, globalismo y globalización, dependencia y hegemonía, México como país subdesarrollado, unos ejemplos en el panorama internacional y terminaremos con las conclusiones. Iniciamos con el origen de las civilizaciones y el orden mundial. Para esto va a ser necesario retroceder varios miles de años, aproximadamente unos 12.000, que fue cuando aparecieron los humanos ya conocidos como Homo sapiens, es lo que somos hoy en día. Recuerden que hubo un tiempo en el que el Homo sapiens llegó a convivir con otras razas de seres humanos, como fueron los neandertales, que habitaban lo que hoy conocemos como Europa. Y también estaban los Homo erectus, ellos estaban en la zona de Asia. El Homo sapiens, pues que tiene su origen en África, de ahí empieza su trayectoria por el mundo para empezar a poblarlo. Entonces, en esos tiempos, los primeros grupos de humanos eran grupos nómadas. Eran comunidades conformadas de entre 20 a 50, máximo 100 individuos en un solo grupo. ¿Qué significaba que hayan sido nómadas? Pues que se la pasaban andando, buscando animales que cazar, buscando vegetales, frutas, pues ellos comían eso cuando aparecía, cuando tenían la oportunidad. También buscaban cuerpos de agua, como eran los ríos, los lagos, pozos. También huían de peligros, como eran los cambios climáticos, por temporadas. Huían de depredadores y también huían de otros grupos humanos porque solía haber conflicto cuando se encontraban. Pues había una competencia por los hallazgos que tenían en la tierra y el agua. Después pasamos a lo que es el sedentarismo, gracias a una de nuestras grandes revoluciones en la historia de la humanidad, que fue la revolución agrícola. ¿Qué nos permitió esa revolución? Pues ya domar la tierra, tener nuestros propios cultivos, o sea, para nuestro consumo y también para consumo de los animales que ya se estaban empezando a domesticar. Gracias al sedentarismo, empezaron a surgir las primeras civilizaciones. Las civilizaciones poco a poco se fueron haciendo más complejas y pasaron a ser reinos, imperios y después estados-nación, o también lo que conocemos como países. Lo que caracterizaba a los grupos nómadas era que llegaban a un lugar, aprovechaban los recursos que les proveía ese lugar y cuando lo creían conveniente, pues simplemente se marchaban, se mudaban. Los grupos sedentarios pues se dieron cuenta que eso ya no era necesario. ¿Para qué? Si ya tenemos animales domesticados y tenemos la capacidad de cultivar nuestros propios alimentos. Entonces, en lugar de dedicarse a buscar recursos dispersos, pues mejor buscaron recursos concentrados en un solo territorio. Se ponían más caprichosos para elegir el territorio, porque ya no era para quedarse un rato, era para quedarse a hacer un asentamiento y echar raíces. ¿Qué pasaba con esto? Que cuando un grupo llegaba a un territorio, lo empezaba a reclamar como suyo, o sea, que yo llegué primero, me pertenece. Y si llegaba otro grupo y se encontraba con ese mismo territorio, igual lo consideraba perfecto para quedarse ahí, pero veían que ya había sido ocupado por otro grupo, pues la gran mayoría de las ocasiones eso derivaba en un conflicto, precisamente por la repartición de los recursos y los territorios. No era imposible que llegase a haber un entendimiento entre dos grupos diferentes, porque podía llegar a haber algún tipo de negociación, pero la mayoría de las veces no era así. Los grupos humanos veían a otros grupos humanos como enemigos y no porque creyeran que todos los humanos son malos, sino porque los veían como un potencial peligro. ¿Qué tal si me terminan traicionando? ¿Qué tal si me están robando? No sé, no conozco sus intenciones, entonces mejor me mantengo al margen. Yo confío nada más en los míos y en los demás hay que dudar y si se atreven a venir acá, pues hay que defender lo nuestro.
Los conflictos entre los humanos se fueron haciendo cada vez más complicados con el paso del tiempo. Y si se complicaban era porque simplemente se añadían más razones de por qué estarnos peleando. Ya que se dieron los primeros países, pudieron llegar a algún entendido de que, ok, tú dices que esto te pertenece, yo digo que esto me pertenece, entonces si estamos claros con eso, la podemos llevar en paz. Pero con la llegada de las revoluciones, como viene siendo la industrial, que fue la aparición de las máquinas, nos permitió darnos cuenta de que nuestra capacidad de producción se puede multiplicar por n cantidad de veces, pero también que necesitábamos más recursos que poder explotar para poder hacer esa producción, pues empezaron los duelos en ver quién acapara más para ver quién produce más. También llega la revolución científica que provoca las competencias por ver quién genera más conocimiento, conocimiento de mayor calidad, pero principalmente por ver quién tiene la razón. Esas diferencias de ideas cada vez más complejas, pues obviamente también nos llevaron a muchos conflictos. Y pues con el avance de la industria y el avance de la ciencia, pues forzosamente se tuvo que dar el avance en la tecnología, que la tecnología es lo que nos permite ir modificando poco a poco las actividades que hacemos en el día a día para que sean más sencillas, que nos agoten menos, que dediquemos menos tiempo. Entonces, esa competencia por ver qué sociedad era más eficiente frente a otra, pues también se dio. Con lo que les he estado platicando, podemos plantearnos lo siguiente. Acerca de las potencias mundiales, ¿cuál es su origen común? Les presento esta lista. Tenemos a China, Inglaterra, Rusia, India, Alemania, Francia y Estados Unidos. Si revisamos la historia de esos países, pues primero nos daremos cuenta de que su orden de aparición es diferente. Hay países más antiguos que otros. Aquí de esta lista el que se lleva el primer lugar de antigüedad es China. Pero bueno, a fin de cuentas eso es una diferencia, ¿no? Su orden de aparición. Hay que centrarnos en lo que tienen en común. Pueden revisar un mapamundi y se darán cuenta de algo muy curioso. De la parte del Ecuador, que es lo que divide el planeta, del norte al sur, se darán cuenta de que estos países están en la zona norte. No hay ninguno que esté en la zona sur. Si acaso India está más abajito, a fin de cuentas le queda cerca lo que viene siendo el Ecuador. En el sur no está, no tenemos ninguna superpotencia mundial. Y eso no es una coincidencia. Las regiones más favorables para poblar en el mundo se encuentran en la zona centro del planeta y en la zona norte. Entonces, si revisamos los antecedentes de todos estos países, pues veremos que todos comparten su historia de que en algún momento hubieron grupos que buscaron un lugar perfecto para asentarse, que tuviese un buen clima, que tuviese una buena diversidad de animales y plantas, que fuese una zona estratégica para poderla defender con mayor eficiencia, pero también estratégica para poder hacer cosas como el comercio. Entonces, podemos decir que estos países han sido privilegiados por la zona en la que están. Sus antecesores fueron los que llegaron primero a esas zonas, las defendieron, las hicieron más grandes, acumularon poder y pues ahí está. Nadie los puede quitar. Reclamaron su territorio. Entonces, poco a poco veremos que ya al desarrollo de esta plática, algunas de esas civilizaciones se enfocaron más en el poder que podían llegar a acaparar y usaron ese poder para agandallarse de otros países, para buscar expandirse y lograr un dominio. Eso nos llevó también a más guerras. Y tenemos uno de los principales problemas que ya revisamos en sesiones pasadas, como viene siendo el capitalismo, ¿no? De aquí, ¿cuál es el país que es la bandera del capitalismo? Pues es Estados Unidos. Si bien su origen no es en Estados Unidos, ahorita es el país que más usa el capitalismo como herramienta para buscar su dominio en el mundo. Ahí si quieren profundizar sobre la historia del capitalismo, pues como una lectura rápida, sencilla, les recomendaría el libro de Rius, que se llama La truculenta historia del capitalismo. En el tema pasado les presenté un concepto clave,
el cual es el orden mundial. ¿A qué nos referimos con eso? Pues al acomodo del mundo en el que se llega en determinado momento, después de varios sucesos históricos, como los que hemos platicado. Ese acomodo, esas reglas establecidas, no son azarosas, fueron direccionadas por las grandes potencias. O sea, los países que son las grandes potencias son las principales responsables de llevarnos a lo que somos hoy en día en todo el mundo. Ese acomodo que hicieron, pues fue principalmente buscando sus propios intereses, su beneficio. Todas las potencias, sin excepciones, en algún momento de su historia se agandallaron de otras naciones, y también lo siguen haciendo, en mayor o menor medida. Pero ¿cuál es el país de la lista pasada que les presenté que se caracteriza desde su origen hasta la fecha como el principal abusador del mundo? Pues es Estados Unidos. Tiene varios aliados europeos, pero Estados Unidos siempre ha sido el estandarte del capitalismo. ¿Qué es lo que busca el capitalismo? La producción de capital en sí mismo. O sea, esa es la prioridad, hacer más y más y más. Aquí, de hecho, en la imagen, la de arriba, les presento esa curiosidad de que les comentaba del mapa mundi. Ahí dividan el mundo por el Ecuador y se darán cuenta que el norte es el que se está agandallando del sur, está explotando sus recursos y simplemente el norte está progresando y el sur se está rezagando. Eso nos llevó a la clasificación de los países como desarrollados y subdesarrollados. Pero eso es una consecuencia de un orden impuesto que fue injusto y desigual. Por lo tanto, la opulencia de algunos, o sea, que tengan abundancia, depende de la carencia de otros. Y pues bueno, en esta clasificación, ¿qué es lo que tiene que tener un país para que se pueda considerar desarrollado? Primero, altos ingresos per cápita, o sea, por persona, y acceso a bienes y servicios de buena calidad. Servicios como el agua potable, una buena vivienda, un sistema de drenaje, comunicaciones, etcétera. Una economía diversificada con industria y tecnologías fuertes. ¿Qué quiere decir que una economía así diversificada? Pues que no solo se dedican a la explotación de recursos, a la venta de materias primas, sino que también tienen muchas empresas, tienen generación de conocimiento y pues obviamente eso tiene un valor monetario. Es un bajo porcentaje de pobreza, una alta calidad educativa, sistema de salud eficiente, bajo porcentaje de desempleo, la mayoría de su gente tiene fuentes de ingresos, alta esperanza de vida, que eso va de la mano con un sistema de salud eficiente, una infraestructura avanzada en transporte y telecomunicaciones, o sea que tienen muchas carreteras, tienen aeropuertos, tienen puertos navales, entonces el país está muy comunicado entre sí. La ciencia y la tecnología son innovadoras, son países que generan conocimiento útil, no nada más para sus países, sino también para el resto del mundo. Y eso es lo que les permite vender su conocimiento, vender su tecnología. Y pues también tienen gobiernos estables. Pues, ¿qué es un gobierno estable? Que son países, aunque sí tienen conflictos de manifestaciones, tienen algunas huelgas, pues son muy pocas ocasiones, a diferencia de otros países. Y ahora en cuanto a los países subdesarrollados, que también se les conoce como países en vías de desarrollo, pero a mí me gusta más decir que son países que nunca se desarrollarán, no porque no puedan o porque no quieran, sino porque los países que ya se han desarrollado no permiten que los países que no lo han hecho lo hagan. No les conviene porque a fin de cuentas, si todos los países estuviésemos en situaciones similares, habría más competencia. Y al haber más competencia, se reduce el poder que ellos tienen. Entonces, las grandes potencias se encargan de mantenernos a raya para que no tomemos lo que ellos ya tomaron. ¿Qué características tienen? Pues de lo que se había presentado en la lista pasada, ahora como que todo al revés. Bajos ingresos per cápita y menor calidad de bienes y servicios. Una economía dependiente de la exportación de materias primas y poca industrialización. Aquí es esto, la economía dependiente de exportación de materias primas, o sea, explotan sus recursos para vendérselos a otros países. Y el hecho de que tengan poca industria
es que no pueden desarrollar sus propios productos, o sea, no tienen marcas de sus televisiones, a sus computadoras, celulares, de vehículos, prácticamente todo se tiene que comprar al extranjero. Un alto porcentaje de pobreza, el débil sistema educativo, sistema de salud deficiente, alto desempleo y alta economía informal. ¿Qué es la economía informal? Pues se refiere a los trabajos que no tienen un sueldo fijo. O sea, la remuneración es independiente, son ingresos muy variables y pues carecen de prestaciones y varias garantías. Hay una baja esperanza de vida, hay infraestructura en mal estado, o sea, las pocas autopistas que hay, los pocos aeropuertos, algo así, pues apenas si funcionan. En las pistas pues hay muchos baches y otras afectaciones. Hay una escasa innovación científica y tecnológica. En cuanto a conocimiento, esos países tienen muy poco que ofrecerle al mundo. Entonces dependemos también de eso, de que nos digan cómo hacer las cosas. Inestabilidad política y corrupción. La inestabilidad política, pues a fin de cuentas en los países subdesarrollados podemos encontrar que a cada rato están lidiando con marchas, manifestaciones, con plantones, con conflictos entre su sociedad civil, y pues impiden que un gobierno tenga plena autoridad sobre su gente. Y pues la corrupción, a fin de cuentas, es un mal que tienen en común estos países, derivado de los problemas como lo que aquí se presenta, que es el alto porcentaje de pobreza y el débil sistema educativo. Eso es como un caldo de cultivo para la corrupción. Veamos lo que es la soberanía, el globalismo y la globalización. Que un país respete la soberanía de otro es similar a que una persona respete la libertad de otra. Si no hay entendimiento entre una comunidad, no habrá entendimiento entre los pueblos. Algo que se supone que todos los países tienen en común, sin importar qué tan grandes o pequeños sean, si son desarrollados o no desarrollados, es la soberanía. ¿Y qué quiere decir esto? Pues es el poder supremo y absoluto que tiene un Estado, o sea, es un gobierno, para gobernarse a sí mismo sin interferencias externas. En pocas palabras es mi casa, mis reglas. Es muy común que globalismo y globalización se usen como sinónimos, pero aunque a veces cuesta diferenciar uno con otro, es importante así hacer la diferenciación porque no son lo mismo. El globalismo es una ideología política que promueve un mundo interconectado donde las naciones deben cooperar y ceder soberanía en favor de estructuras supranacionales. ¿Qué quiere decir supranacional? Que está por encima de una nación. El mayor ejemplo de esto, pues, es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Todos sus países miembros terminan cediendo soberanía, o sea, pierden autoridad sobre sus propios pueblos para hacerle caso a lo que se dicte en la ONU. Constantemente tienen reuniones para atender varios conflictos en el mundo. Pues también recuerden que esta organización se creó después de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de que no haya más conflictos similares a esa gran guerra. Pero nos llevó a este nuevo orden en el que ya no nada más un pueblo le hace caso a su gobierno, sino también le debe hacer caso a una organización que está por encima de su gobierno. De ejemplo, les pongo lo que pasó con la pandemia. La ONU tiene varias ramificaciones. Una de ellas es la Organización Mundial de la Salud, que fue la OMS la que empezó a dictarle a todos los países cómo deben manejar la pandemia. La OMS fue quien recomendó que debe haber cuarentena, que la gente debe de evitar salir, que deben usar cubrebocas, que se deben lavar constantemente las manos. Todo eso fue dictado por la OMS. Entonces, le empiezan a instruir a otros países qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, y los otros tienen que acatar. ¿Y por qué tienen que acatar? Porque si no lo hacen puede haber castigos. Aunque son una organización en la que supuestamente todos sus miembros tienen el mismo derecho de voto o de participación, pues realmente no funciona así. La ONU es financiada
¿Y qué países son los que más financian esta organización? Pues es Estados Unidos y sus aliados europeos. Pero Estados Unidos es el máximo financiador. Entonces, los americanos se ponen en la postura de yo pongo la lana, tú me haces caso. Ahora, la globalización es el proceso en el cual se da una interconexión creciente entre países en términos de economía, cultura y tecnología. Y aquí es donde pueden decir, ah, caray, pues sí es lo mismo. Pero no veamos cuál es la diferencia. El globalismo implica la influencia de organismos internacionales, como la ONU, sobre los gobiernos locales. La globalización implica el aumento del comercio internacional, la movilidad de personas y la difusión de ideas a nivel global. En pocas palabras, la globalización es un hecho y el globalismo es una postura política. Por lo tanto, la globalización puede existir con o sin el globalismo. El globalismo y la globalización atentan contra la soberanía, provocando dependencia y hegemonía. Las leyes se inventaron para defender a los débiles y los fuertes. Entonces, ¿por qué siguen habiendo opresores y oprimidos? Sencillo, quienes controlan el mundo ajustan las leyes a su conveniencia o ignoran que existen. Bueno, ¿qué es lo que provoca que un país termine siendo dependiente de otro? Primero tenemos la disponibilidad de recursos naturales. Algunos tienen abundancia y otros tienen escasez. Entonces, los países que tienen abundancia pueden hacer más con lo que tienen. Y los países en escasez pues tienen acciones muy limitadas. Entonces le tienen que pedir favores a sus países vecinos. La especialización, ¿a qué nos referimos con esta palabra? Pues a que hay países que se concentran a muy pocas actividades o incluso a una sola. O sea que la mayoría de su población nada más hace una cosa. Y pues entra la pregunta de qué es mejor, saber mucho de poco o saber de todo un poco. Pues ninguno de los dos. En ambos extremos podemos encontrar ventajas y desventajas. Pero la idea es tener un balance, un equilibrio. A eso se refiere lo que es la economía diversificada, que es lo que les platiqué en diapositivas pasadas. Desigualdades económicas y tecnológicas pues también promueven, fortifican una relación de dependencia. Las instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son organismos supranacionales, como la ONU. ¿Qué hacen esos organismos? Pues ofrecen dinero a los países que están en apuros para que salgan de ese apuro y después les cobran intereses muy altos. Lo que pasa es que los países que se endeudan con esos organismos no siempre pagan regresando el dinero, sino que pagan con los recursos que tienen en sus tierras. Aquí, como les puse, hacen que los países se endeuden y paguen más de lo que pueden generar. También se da una competencia desleal en los mercados. ¿Qué es una competencia desleal? Pues que no se sigan las reglas, que hayan abusos, que haya traiciones como movimientos por debajo del agua. Entonces, las grandes empresas que están en países como Estados Unidos, tenemos a Amazon, Microsoft, Apple, Walmart. Todas esas grandes empresas acaparan la industria, acaparan el mercado y buscan socavar a su competencia para que no sean rivales en un futuro. Entonces tienen que recurrir a la competencia desleal, no jugar limpio para poder ganar. Y pues también tenemos lo que son las guerras comerciales, las guerras mediáticas y las guerras militares. Es muy importante, recuerden que el concepto guerra no nada más hace referencia a que haya disparos, bombas, tanques, aviones y nos matemos entre nosotros. No, esas son las guerras militares, pero también los países unos a otros desarrollan guerras comerciales. O sea, pelean por ver quién acapara más en los mercados, quién produce más, quién vende más. Y también están las guerras mediáticas. Que las guerras mediáticas, pues a fin de cuentas, es hacer propaganda para invadir la idea de la población de otros países. O sea, aquí en México tenemos mucha interferencia en nuestra política de agentes internacionales. Hay varios medios de comunicación
que se la pasan sacando noticias en contra del gobierno en turno y muchas veces se ha demostrado que esas noticias son falsas. Pero ¿quién está financiando esas noticias falsas? Pues otros países, principalmente Estados Unidos, que los que busca es generar esa inestabilidad política, que es una característica que les haya presentado como los países en vías de desarrollo, que tienen una inestabilidad política, pues muchas veces esa inestabilidad es provocada por agentes externos. Esa es una guerra mediática, una guerra a través de los medios de comunicación, a través de la educación. Entonces, las relaciones de dependencia nos llevan a este concepto muy importante que es la hegemonía. ¿Qué significa la hegemonía? Pues es liderazgo o dirección. Y tenemos tres tipos principales de hegemonía. Uno es la política, que es cuando un Estado, recuerden que un Estado es un gobierno, impone su autoridad sobre otros, termina influyendo en sus decisiones. Muchas veces esto se hace con la herramienta que les acabo de mencionar, que vienen siendo las guerras mediáticas. También está la hegemonía económica. Es cuando un Estado o una corporación domina el mercado e imponen sus reglas, generando monopolios y oligopolios. Un monopolio es cuando una empresa, una corporación, tiene el control de prácticamente todo el mercado. Los oligopolios es cuando un grupo de empresas hacen alianzas entre sí, hacen acuerdos, negociaciones, y a fin de cuentas ellos como grupo terminan también tomando el control del mercado. Y la hegemonía cultural se refiere a la imposición de valores, costumbres e ideas de una cultura sobre otra. Ocurre por medio de la educación y los medios de comunicación. Volvemos a lo mismo de las guerras mediáticas. En resumen, la hegemonía es una forma de poder que no siempre se basa en usar la fuerza, como vendría siendo la fuerza militar, sino en la capacidad de influir y establecer normas que los demás acepten. Sobre el rollo de la hegemonía, tenemos a este gran exponente que fue Antonio Gramsci, un filósofo que desarrolló el concepto de la hegemonía cultural. O sea, él añadió esa clasificación. Explicó cómo las élites logran que sus normas sean aceptadas por la sociedad como algo natural o de sentido común, sin necesidad de un contacto directo. O sea, no es necesaria la fuerza, no es necesario el miedo para que la gente se convenzca de que las cosas así funcionan, de que el mundo es así, de que la vida es así. Por la educación, por la manipulación, por la propaganda, se puede llegar a que la gente crea lo que tú quieres que crean. Y bueno, ahora veamos a México como un país subdesarrollado. México necesita más al mundo de lo que el mundo necesita a México. ¿Y por qué? Si somos un país megadiverso con muchos recursos naturales. Y bueno, veamos por qué somos un país subdesarrollado. Primero tenemos un legado colonial. Los españoles cuando llegaron priorizaron el saqueo de recursos, se robaban todo lo que encontraban. Y crearon una élite criolla, una autoridad que marginó a los pueblos indígenas. Después nos encontramos con una inestabilidad post-independencia, o sea, después de la independencia. Tuvimos muchas guerras internas, invasiones extranjeras como las francesas, la pérdida de territorio a manos de Estados Unidos, pues eso debilitó la consolidación del Estado. También tenemos una dependencia de sectores primarios, o sea, dependemos mucho de la explotación de nuestros recursos para venderlos al extranjero. Y la manufactura de bajo valor agregado, conocido como las maquilas. Muchas empresas vienen acá al país, ponen sus plantas de producción, contratan a trabajadores mexicanos y lo que producen los trabajadores mexicanos se termina vendiendo en otros países o aquí mismo en México. O sea que nosotros como mexicanos producimos mucho, fabricamos mucho con nuestros recursos y al final lo que obtenemos de esa producción se nos termina vendiendo. Como que no es algo justo, ¿no? Ponemos la mano de obra, ponemos los recursos y todavía hay que pagar por lo que estamos produciendo. Ahora también tenemos un comercio asimétrico, o sea, un comercio no balanceado. Esto pasó desde la apertura del país al bloque neoliberal, que nos terminó aumentando las exportaciones. Sí, se puede ver como más o menos como una ventaja, pero también profundizó la dependencia de Estados Unidos y expuso a la industria local
a las competencias externas. O sea, cada país tiene su industria dentro de su territorio, que es lo que se conoce como la industria local, tiene su capacidad productiva, tiene sus propias marcas, pero cuando el país decide abrir su mercado al resto del mundo, que es lo que se le conoce como el periodo neoliberal, pues nuestros productores empiezan a competir contra productores de otros países. Entonces es una competencia injusta y muchas veces caemos en lo que se le llama la competencia desleal, como les había mencionado. Pongamos un ejemplo rápido con la industria refresquera, los jugos. Las marcas como Jarritos y Jumex pertenecían a México, realmente eran de origen mexicano. Pero ahora si se fijan en el etiquetado de los envases, verán que dice Grupo FEMSA, de la familia Coca-Cola. O sea, a fin de cuentas, esa es una empresa transnacional, está ya en muchos países, y lo que hace esa empresa es, en cada país que llega, vende sus productos, como la Coca-Cola, y empieza a comprar a la competencia de la Coca-Cola, para que ya no sean una amenaza en el futuro. Entonces, cuando ustedes están comprando diferentes marcas de refrescos o diferentes jugos, pues están comprando al mismo, que es el grupo FEMSA. La única empresa refresquera que tenemos en México que sigue siendo mexicana es el grupo Pascual, el del Pato. Entonces, si quieren hacer una contribución al país, pues consuman más de sus productos que de la Coca-Cola y otras marcas. No, también tenemos la economía informal, provoca que la recaudación fiscal, o sea, los impuestos, sea más difícil. ¿Cómo le podemos cobrar impuestos a una persona que no está oficialmente registrada en un trabajo? Además, el acceso a los derechos laborales es limitado. O sea, esas personas que laboran en el sector informal no se pueden poner en una postura de exigencia de sus derechos porque muchas veces ni siquiera tienen derechos que exigir, no se les dan. La centralización es un fenómeno que provoca que las mejores oportunidades laborales, la mejor educación, los eventos culturales y los servicios se concentren en la zona centro del país, específicamente en la Ciudad de México. Por eso es muy común que nos encontremos con gente que resulta que su familia viene de otros lados, viene de otros estados del país o viene de zonas alrededores de la ciudad, como el Estado de México, viene de Morelos o para arriba tenemos a Hidalgo. Entonces, esto provoca una marginación, una desigualdad e inequidad entre la población. La violencia y el crimen organizado. Es bien sabido que el miedo ahuyenta las inversiones. Nadie va a querer invertir en un país que constantemente tiene amenazas hasta de muerte. Entonces, el hecho de que siga un ambiente de violencia y que se siga viendo que el crimen organizado tiene mucho poder, debilita la confianza en las autoridades. También tenemos instituciones débiles. La impunidad y la corrupción debilitan la confianza y reducen la eficacia del Estado. De la impunidad, pues tenemos un dato muy abrumador, que lo podemos ver en la Fiscalía General de la República, que se dedican a atender crímenes de muchas índoles en el país. Y pues tenemos que las carpetas de investigación, prácticamente una de cada 10 carpetas tienen una resolución. A eso se refiere la impunidad. También ahí hay corrupción. Entonces la gente no confía en sus autoridades, no confía ni siquiera en la policía. Hay una brecha entre ricos y pobres. Tenemos los datos de que el 10% de la población más rica concentra el 57% de los ingresos totales del país. También México está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. Y somos un país que trabaja demasiadas horas a la semana. Entonces también mucha de nuestra gente anda con la idea de que si quieres lograr más en tu vida, pues trabaja más, échale más ganas a chambear. Pero ¿por qué si somos uno de los países que más trabajan en el mundo, somos uno de los países más desiguales? Pues la fórmula no está en trabajar más para generar más. Hay que exigir que trabajando menos podamos ganar más, podamos vivir mejor. También tenemos una gran vulnerabilidad a desastres naturales. Ay, perdón, me comí la de arriba, pero bueno, primero veamos lo de desastres naturales. Tenemos un país que a cada rato tenemos terremotos, huracanes, muchas sequías, principalmente en la zona norte.
Y pues tenemos afectaciones recurrentes. O sea, tiro por viaje hay que estar lidiando con eso. También está en la lista de los incendios. Ahora, regresando acá a lo de la educación y la salud fragmentadas, pues hay una falta de infraestructura y recursos. Nos faltan escuelas, nos faltan hospitales, y de las escuelas y hospitales que ya tenemos, nos falta que estén en mejores condiciones y que tengan los recursos necesarios para atender a nuestra gente. También lidiamos con una influencia de Estados Unidos. Tenemos una gran fuga de cerebros. Nuestros estudiantes con mucho potencial se van a otros países a trabajar porque en México no tienen buenas oportunidades. Tenemos el fenómeno de migración. Hay muchos mexicanos que se van a Estados Unidos para buscar mejores oportunidades para ellos y para sus familias. Y dependemos de remesas. ¿Qué son las remesas? Pues es el dinero que mandan las personas que trabajan en el extranjero a sus familias que están aquí en México. Y también tenemos una gran deuda externa. México debe mucho dinero al extranjero y eso reduce la capacidad de gasto social. O sea, si somos un país en deuda, tenemos que pagar esa deuda antes de invertir en nosotros mismos. Ahora revisemos rápido unos ejemplos en el panorama internacional. Veamos que detrás de los conflictos en unos países hay otros países que mueven los hilos a favor de sus intereses. Bueno, iniciamos con el genocidio de Israel contra Palestina. Y puse la palabra genocidio porque sí, realmente eso es lo que es. No se confundan que en varios medios de comunicación andan diciendo que es una guerra entre Israel y Palestina. No, en una guerra, los objetivos militares son la prioridad. O sea, un ejército ataca a otro ejército. Llega a haber bajas civiles, sí, pero son pocas. La mayor parte son nada más militares. Lo que está haciendo Israel contra Palestina es buscar el exterminio, la aniquilación de todo el pueblo palestino. A eso es lo que se le llama un genocidio. Esa es la razón de por qué de las escenas de miles de muertes, de asesinatos que han habido en este conflicto, la mayor parte son mujeres y niños. Israel tiene una dependencia de sus aliados europeos, pero principalmente de Estados Unidos. Estados Unidos es el máximo proveedor de tecnología, de dinero y de fuerza militar a Israel. Entonces, Israel sin Estados Unidos no podría hacer mucho de lo que está haciendo hoy en día. Esa es una relación de dependencia. Ahora, la guerra entre Rusia y Ucrania, que bueno, toda guerra es lamentable, pero eso en específico tiene la característica de que se enfrentan dos pueblos hermanos. Rusia y Ucrania tienen un legado en común muy complejo, muy antiguo, que cae desde los vikingos que empezaron a poblar lo que hoy en día es esas regiones de Rusia y Ucrania. También llegaron a formar parte de lo que se conoció como la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas. Y bueno, se separaron, cada quien quedó con su gobierno, con su soberanía, pero eran pueblos hermanos. O sea, muchos rusos tienen familia en Ucrania y muchos ucranianos tienen familia en Rusia. ¿Cómo se llegó a este conflicto? Tampoco se crean que la versión que dicen en las noticias de que esta guerra apenas empezó hace poco más de 2 años. No, realmente el conflicto está desde principios del siglo y se encrudeció ahí por el del 2014. Entonces, les recomiendo que empiecen a buscar más información sobre lo que hubo antes de ya lo que se conoce como la invasión de Rusia contra Ucrania. Ucrania fue un país seducido por la Unión Europea y también por Estados Unidos para que termine estando en contra de Rusia y de todo lo que representa, que se vea a Rusia como el enemigo a vencer. Repito, es algo muy lamentable porque siendo pueblos hermanos no tendrían por qué estar peleando así. Entonces, si Ucrania ha podido mantener la guerra por tanto tiempo, es también por la dependencia que tiene con Estados Unidos, que es el máximo proveedor, igual, de tecnología, de recursos militares y de recursos monetarios. Tenemos también el conflicto entre Taiwán y China. Esto como tal ahorita no ha desembocado en una guerra, pero es un foco rojo en el mundo que se cree que en algún momento podría pasar una guerra entre esas dos naciones. China lo que argumenta es que la isla de Taiwán le pertenece a China desde hace muchos años, por todo su legado ancestral. Y Taiwán, él tiene su propio gobierno que dice ser completamente independiente a China. Busca la independencia. No la ha logrado, pero lo está buscando.
Y Estados Unidos pues trató de meterse por ahí, tratando de ayudar a Taiwán a que sea libre, a que sea un país democrático, a que no dependa de la tiranía de los chinos. Pero realmente el objetivo no es ayudar a Taiwán. El objetivo es molestar a China, que China no acapare lo que tiene derecho a acaparar. Entonces también se genera una relación de dependencia. Taiwán no podría desafiar a China sin los favores de Estados Unidos. También por ahí, aquí se me olvidó meter el conflicto entre del Norte contra Corea del Sur. Corea del Sur terminó siendo favorecido por Estados Unidos. Sin ese apoyo probablemente no hubieran ganado la guerra. Tenemos el conflicto también de las guerras de Vietnam. Y así podemos hacer una lista larguísima de conflictos internacionales. Estados Unidos no es el único país que apoya a otros países para motivar a las guerras. También lo hacen las otras potencias, pero Estados Unidos es el que se lleva el premio mayor en todo eso. Ahora, la guerra arancelaria, que con la llegada de Trump, que se la pasa amenazando a todos con aranceles, recuerden que un arancel es un impuesto a las exportaciones, pues lo que está provocando es que Trump pone aranceles a un país y ese país se molesta y le regresa los aranceles. Entonces se genera una guerra arancelaria. Eso está provocando una preocupación a nivel mundial, crea un desequilibrio en la economía y nos puede llevar a sufrir en algunos años o también en meses una inflación muy fuerte. También tenemos el duelo por la supremacía global entre Estados Unidos y China. Estados Unidos es el país que está por encima como máxima potencia en prácticamente todo, pero China ya le está pisando los talones. Está en segundo lugar y se presume que si se sigue la tendencia actual, en unos pocos años China podría superar a Estados Unidos. Estados Unidos como el máximo líder, como el vigilante del mundo, no va a permitir que esa transición se dé así, de forma pacífica. Seguramente va a pelear. Y esa también es una de las preocupaciones de que Estados Unidos podría provocar que Taiwán entre en guerra con China, pues simplemente para buscar debilitar a los chinos y que no cumplan su objetivo de tomar el control del mundo. La descolonización de países africanos. En África hay muchos países que siguen sufriendo la colonización, que ya se le puede decir como una neocolonización, de países europeos, principalmente de Francia y de Inglaterra. También pueden buscar por ahí unas noticias de cómo algunos países ya han logrado expulsar recientemente, hace pocos meses y años, expulsaron a ejércitos franceses e ingleses de sus territorios. O sea, prácticamente ya están diciendo, hasta aquí ya hay un hartazgo y no queremos tener nada que ver con ustedes, porque nada más llegan a nuestras tierras para obligarnos a trabajar y para robarnos nuestros recursos. Tenemos un fenómeno de migración a nivel internacional, pero en Latinoamérica en particular está demasiado fuerte. Los países del sur, de América del Sur, muchos de sus migrantes están buscando llegar a Estados Unidos, de hecho usan a México como puente, y pues está pasando todo lo que han visto en las noticias acerca de la migración. Pero también es una dependencia. O sea, los países que no pueden ofrecer oportunidades igualitarias a sus habitantes tienen una dependencia de los países que supuestamente sí lo pueden hacer. Entonces los habitantes deciden abandonar sus tierras para ir a los países que sí pueden darles una oportunidad de vida. Dependen de ellos. Entonces la gente no se mueve por gusto, es por necesidad. Y por último tenemos lo que viene siendo la OTAN, el G7 y los BRICS. La OTAN es una alianza militar entre muchos países, pero es una alianza militar liderada también ¿por quién? Por Estados Unidos. El G7 es una alianza también entre 7 países que vienen siendo también liderados por Estados Unidos y sus integrantes también son países europeos. Entonces ahorita tenemos algo que seguramente no han escuchado, que son los BRICS. ¿Qué son los BRICS? ¿Qué significa eso? Pues son las iniciales de los países que forman parte de ese sector. Está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En conjunto, por eso se dice así, BRICS. Esos países lo que buscaron es aliarse en contra del poder que ya estaba establecido por la unión de los G7 y por la OTAN.
Si se dan cuenta en esa nueva unión, que son los BRICS, hay potencias internacionales. Son países muy fuertes. Brasil ya es una potencia emergente aquí de América. Rusia ya era una potencia conocida. La India también era potencia conocida. China también. Y Sudáfrica es uno de los países más fuertes de África. Entonces, ¿por qué siendo potencias se lanzan contra otras potencias? Porque aunque esos países también tienen demasiado poder en el mundo, ya están en contra de la forma de operar del resto de potencias, principalmente de Estados Unidos. De que Estados Unidos, su gobierno es basándose en el miedo, en el dominio y en la eterna amenaza de que si te portas mal, te voy a castigar. Puedo invadir tu país, puedo extraer tus recursos, vas a quedar en deuda conmigo. Entonces, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica dijeron, eso no es correcto, debemos de buscar un mundo más justo, no nada más para nuestros países, sino también para países que no han tenido las oportunidades que nosotros hemos tenido, como los países subdesarrollados. Y por eso es que llegamos a lo que les pongo aquí, el mundo unipolar versus mundo multipolar. El mundo unipolar era todo el orden global que ya estaba establecido por los países miembros del G7 y la OTAN. Unipolar porque se concentra en un solo punto, un solo polo del mundo, por así decirlo. Y el mundo multipolar es lo que están defendiendo los países del BRICS. Ya no hay que seguir un mundo basado en reglas que controle un solo país o un solo bloque. Hay que buscar un mundo en el que todos tengan eh, voto y que todos tengan decisiones en sus respectivos países. Y pues ya llegamos a las conclusiones. Aquí ya no voy a tomar tanto tiempo. Los acontecimientos en nuestro país y en el mundo son muy complejos. Por lo tanto, es necesario conocer más para entender más. Por eso es importante que le agarren el gusto al conocimiento. Se darán cuenta de que es una herramienta muy útil y que también llega a ser muy placentero tener una mayor comprensión de lo que pasa a nuestros alrededores. Todas nuestras decisiones y acciones tienen implicaciones políticas. Recuerden la sesión de quién escribe la historia, de que somos todos agentes históricos. Todo lo que hacemos tiene repercusiones. No nos podemos alejar de la política. Entonces depende de nosotros cambiar el rumbo del porvenir. No somos los culpables directos de la mayoría de los problemas nacionales e internacionales, pero no debemos ser cómplices por la ignorancia y por la indiferencia. No debemos normalizar la carencia y recordemos que la pobreza no es inevitable. Los gobiernos deben buscar hacer más con menos y distribuir las riquezas, bueno, redistribuir las riquezas de manera justa e igualitaria. Nos queda claro que no es algo que lo harán por su voluntad. Se los tenemos que exigir. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Espero que les sea de utilidad, que les haya gustado. Ya nos veremos para futuras sesiones.